Muy bien. La clase anterior, la reunión anterior, nosotros evaluamos lo que era un soplo inocente, es decir, un soplo que no tiene que preocupar, y lo que son los soplos patológicos en un niño. Evaluamos también la clasificación general de cardiopatías congénitas y evaluamos también la presencia de malformaciones coronarias que definitivamente pueden ser un problema y una causa de internación en cardiología crítica. Hoy vamos a seguir con patologías congénitas del adulto que frecuentemente se internan en unidad coronaria por insuficiencia cardíaca o por arritmias y que requieren un mecanismo de razonamiento diferente, porque aquí la anatomía, la rheología, el sentido de la circulación cambia drásticamente. Eh, Hay una base de datos argentina que se llama Guti-Gush. La utilización de una única base de datos para pacientes con cardiopatía congénita del adulto para distintas instituciones médicas del país ha permitido reclutar un importante número de cardiopatías que puede reflejar la participación de esta población. Esto lo hizo la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología hace unos años. En esta base de datos, básicamente, en un registro que ya lleva 11 años, en este registro que ya lleva 11 años, definitivamente la comunicación interauricular es la cardiopatía congénita más frecuente, un 20% de las cardiopatías, un 12% son Fallot, un 12% son CIB, una enfermedad valvular aórtica congénita, un 9%, la comunicación auricular, un 6%, y así. Es más, vamos a ver las más importantes hoy, las más frecuentes que debemos tener presentes como cardiólogos de adultos y que debemos razonar de manera diferente ante un paciente que se interna por este tipo de problemas. Las cardiopatías congénitas del adulto pueden ser cianóticas o no cianóticas. Las cianóticas definitivamente son aquellas que tienen shunt de derecha a izquierda y que evitan que la sangre tenga hematosis. Las no cianóticas no lo tienen. Las cianóticas pueden ser con aumento del flujo pulmonar y esto se trata de cortocircuitos o como disminución del flujo pulmonar y entonces estamos hablando de estenosis. Las no cianóticas exactamente igual pueden cursar con aumento del flujo pulmonar, con cortocircuitos que no llegan a generar un shunt que garantice la cianosis o con disminución del flujo pulmonar en el caso de estenosis. Vamos a ver juntos algunos casos clínicos que necesito que pensemos juntos para ver, de entender frente a qué situación estamos. Entonces, en este primer paciente tenemos tonos en el hemitórax derecho y en el tercio medio del tórax. Básicamente tenemos un cuarto ruido inmediatamente previo al primer ruido y este electrocardiograma. A ver, ¿qué opinan ustedes de este electrocardiograma puntualmente? Escucho ofertas. Tiene una R prominente en B1. Ajá, Está muy desviado a la derecha también, Doc. es así, es verdad, está muy desviado a la derecha. ¿Qué más? Tiene una R en ABR. R en ave R, sí señor, una pequeña coinicial, y hay un detalle que dice todo. ¿Cuál es el La detalle que progresión dice? de las R's es inversa. La progresión de las R's es inversa, es verdad, pero ¿cuál es el dato patognomónico de este electrocardiograma? Hay un dato que da el diagnóstico. El, S, el ST está como arriba y abajo en B1. Miren esto, Una típico. P negativa en D1, P Sí, negativa en D1.
¿De qué estamos hablando? Una dextrocardia. Claramente, miren la placa de tórax de este paciente, ¿sí? Y no está dada vuelta, ¿eh? Fíjense la cámara gástrica, ¿sí? La dextrocardia, sí señor, la hemos visto varias veces. Y esta dextrocardia puede ser con situs inversus totalis, que implica un cambio completo de todos los órganos del lugar en el paciente, está todo exactamente al revés, o un situs solitus, que no implica un cambio de lugar de la posición cardíaca de todos los órganos, sino solamente de la posición cardíaca en estos pacientes. Fíjense la aorta, la coronaria izquierda, que no sé si se puede seguir llamando izquierda porque nace hacia la derecha, ¿sí? Exactamente de manera especular que si fuera una coronariografía normal. La probabilidad de padecer en una cardiopatía congénita es claramente superior a la de la población general en estos pacientes. El situs ambiguo se utiliza, se sitúa en torno al 50 a 100%, y el situs inversus totalis, todos los órganos al revés, solo en el 3 al 5%, lo que supone un riesgo unas 6 veces superiores al de la población general. Además, se estima que el 20% de los pacientes con situs inversus totalis padece lo que se llama el síndrome de Cartagener. En el síndrome de Cartagener lo que hay es una imposibilidad de sintetizar tubulina por razones congénitas, con lo cual no tienen cilias en el aparato respiratorio, no tienen cilias sus espermatozoides, no tienen cilias las trompas de falopio, con lo cual estos pacientes, más allá de tener esta dextrocardia, tienen infecciones respiratorias muy frecuentes y son estériles. Forma parte de una malformación no cianógena, ¿sí? Estamos hablando de una malformación que no genera cianosis. Bien, otro paciente. Este es el soplo de nuestro paciente, que básicamente abarca toda la sístole, creciendo de primero a segundo ruido, y toda la diástole, decreciendo de segundo a primer ruido, siendo máximo el soplo cercano al segundo ruido, que es el momento en el cual el período eyectivo tiene el mayor flujo, ¿sí? En la auscultación, estos pacientes tienen en el segundo espacio intercostal izquierdo un soplo bastante marcado. Los ruidos son rítmicos, hay un reforzamiento del segundo ruido. En el recién nacido y lactante hay soplo sistólico con refuerzo presistólico. Este es el soplo típico de una locomotora, ¿sí? Y se ausculta en casi todos los focos cardíacos. ¿Qué diagnóstico tenemos hasta aquí? Puede ser un ducto persistente, Doc. Aquí básicamente hay un ductus persistente. Muy bien, muy bien. Aquí lo tenemos en una resonancia magnética nuclear. Estamos viendo el ductus persistente. El ductus arterioso es un conducto que comunica en forma normal la arteria aorta con la arteria pulmonar durante la vida fetal. Básicamente permite que, dado que hay muchísima resistencia pulmonar porque los pulmones están colapsados en el feto, permite que la sangre ingrese al ventrículo derecho pueda pasar de la arteria pulmonar a la aorta. Paradójicamente, en el feto, la resistencia vascular de la aorta es menor que la resistencia pulmonar. Esto también se acompaña normalmente de un foramen oval permeable que permite que el flujo mayoritariamente pase de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y que poco flujo que llega al ventrículo derecho fugue al sistema hacia la aorta. Su función consiste en desviar hacia la aorta la sangre que viene del ventrículo derecho,
ya que los pulmones aún no están funcionando. Este conducto se cierra por sí solo en los primeros días de vida. A veces el mecanismo de cierre espontáneo falla y el ductus queda abierto, constituyendo la patología llamada ductus arterioso persistente. Aquí lo vemos, ¿sí? En los bebés prematuros no puede realizarse un cateterismo, por lo que la primera línea de tratamiento es la administración de indometacina. Si falla la indometacina a dosis bajas, ¿sí? Deberá plantearse la posibilidad de cerrar el ductus por cirugía. Existen aún muchas controversias sobre este tema. Algunos equipos médicos la indican de rutina. El uso de indometacina, que es un antiinflamatorio no esteroide inhibidor de la ciclooxigenasa 2, ¿sí? Reduce la síntesis de prostaglandinas y esto disminuye la vasodilatación de la pared del ductus. Las prostaglandinas son básicamente vasodilatadoras. Y entonces predomina la vasoconstricción y esto favorece el colapso ductal y su eventual cierre. El cuadro clínico del ductus arterioso persistente puede ser absolutamente subclínico o asintomático y puede llevar incluso a cuadros, sobre todo en individuos de más de 50 años, de hipertensión pulmonar y cianosis, coloración azulada de piel y mucosas. Los pacientes con ductus pequeños en general no presentan síntomas, el único hallazgo es la persistencia de un soplo. Si el ductus es muy importante, entonces empezamos a tener un problema y el problema del ductus es el hiperflujo pulmonar. Es decir, circula más sangre por el flujo pulmonar, por el circuito pulmonar que por el circuito sistémico. Esto aumenta las infecciones respiratorias, la insuficiencia cardíaca, especialmente derecha, y hoy hay una disminución de la velocidad del crecimiento y esto requiere diagnóstico y tratamiento. Soplo cardíaco, taquipnea, fatiga, cierre percutáneo es una de las posibilidades y la otra posibilidad, cuando el cierre percutáneo no es factible, se hace un cierre quirúrgico por una incisión por toracotomía lateral, se cierra el ductus. El implante de un dispositivo tipo coil, ¿sí? Implica, aquí tenemos pre-reparación, arteria pulmonar, aorta, ductus, colocación del dispositivo tipo coil, cierre del ductus, resolución del problema. El ductus fundamentalmente es una patología no cianótica con hiperflujo pulmonar. Entonces estamos hablando de no cianótica con aumento del flujo que implica claramente un cortocircuito desde la arteria pulmonar hacia la aorta. Bien, otro caso, ¿sí? El paciente tiene cianosis, acropaquia, estado nutricional deteriorado, puede tener tercero o cuarto ruido y tiene soplo tricuspidio. El tipo de soplo básicamente es regurgitante holosistólico, como si fuera una insuficiencia mitral. Fundamentalmente se localiza en el borde esternal inferior izquierdo, área tricuspidia. Es decir, el soplo es un soplo de insuficiencia tricuspidia. Irradiación hacia el borde esternal derecho o hacia la base del cuello, pero menos hacia la axila que la insuficiencia mitral. La intensidad puede variar, puede ser suave, intenso y en algunos casos puede no haber inclusive soplo. Aumenta con la inspiración, es decir, cuando aumenta con el signo de Rivero-Carballo, aumenta el retorno venoso al corazón derecho, el soplo aumenta debido al incremento del retorno venoso derecho y disminuye con la expiración y las maniobras que reduzcan el retorno venoso, como la maniobra de Valsalva. Este es el electrocardiograma de este paciente. Díganme qué le encuentran a este electrocardiograma que con este soplo ayuda a aproximarnos al diagnóstico que este paciente tiene. La P pulmonar. Sí, señor.
que esta P pulmonar, esta P gigante, ¿qué corazón se imaginan con esta P gigante? ¿Qué cambios de arquitectura cardíaca imaginan tiene este paciente con este electrocardiograma y esta semiología? Una aurícula derecha dilatada. Aurícula derecha dilatada. Estamos hablando de cardiopatía congénita. Y entonces, ¿de qué patología podríamos estar hablando? Una atresia tricuspidia. No, si fuera atresia no tendríamos insuficiencia. Tendríamos estenosis, ¿no? Sí. Una, Una sería, una- Este es el soplo de estos pacientes. Acrocianosis muy marcada. Electrocardiograma con P pulmonar. una tetralogía. No, no. No. Estamos hablando de una enfermedad de Epstein, ¿sí? Bastante frecuente, hemos visto varias enfermedades de Epstein. En la enfermedad de Epstein, fundamentalmente lo que yo tengo es una auriculización del ventrículo derecho. Normalmente cursan con CIA. Estos pacientes tienen un implante muy bajo de la válvula mitral con insuficiencia mitral muy marcada, una omega aurícula derecha con parte del ventrículo derecho auriculizado. Aquí tenemos la imagen de la mega aurícula derecha en cirugía. Este es un Epstein. El paciente presenta cardiomegalia severa con un borde derecho que puede llegar a tocar inclusive la pleura parietal derecha y un borde izquierdo gigantesco. Esta enfermedad a menudo se asocia a comunicación intraauricular o a un foramen oval permeable sin ser puntualmente una comunicación intraauricular. Puede aparecer cianosis y síntomas de insuficiencia cardíaca en el paciente adulto cuando empiezo a tener Eisenmenger. En cuanto a la fisiopatología, el grado de la disfunción tricuspidia es la clave y esto puede generar hipertensión pulmonar y esto puede generar insuficiencia cardíaca derecha porque el ventrículo derecho prácticamente es inexistente, no logra tener la fuerza necesaria para impulsar la sangre al tracto de salida del ventrículo derecho. Como les dije, puede cursar con CIA o con foramen oval permeable y muy frecuentemente estos pacientes se asocian con preexcitación, con síndrome de Wolff-Parkinson-White. Aquí tenemos, fíjense, la aurícula derecha gigantesca, un ventrículo derecho muy pequeñito, ¿sí? Aurícula derecha gigantesca, ventrículo derecho muy pequeñito. Nosotros tuvimos un caso que presentamos en la revista saudí de cardiología, que era un caso muy especial de un paciente que nos llegó con taquicardia ventricular y tenía un síndrome de Epstein. Esta era la taquicardia ventricular de este paciente con criterios de Brugada claros de taquicardia ventricular. Esa taquicardia ventricular estaba generada en un ventrículo derecho hipotrófico, pequeño, sobrecargado, estresado, que llevaba al paciente a este tipo de arritmias. La enfermedad de Epstein es una patología cianógena y es cianógena porque normalmente hay hipoflujo pulmonar porque el ventrículo derecho no logra inyectar un volumen sistólico adecuado en la circulación pulmonar. Entonces, cardiopatía congénita del adulto, cianótica, con reducción en este caso del flujo pulmonar. Aquí yo me equivoqué al poner el eje. Esto es la enfermedad de Epstein. Bien, ¿dudas, preguntas hasta acá? No, doc. Otro No. caso. Este es el soplo.
Se trata de un soplo despegado del primer ruido, fundamentalmente sistólico, con un acmé meso-proto-sistólico. A la palpación el pulso es normal, el hemitórax abombado hacia adelante con hipertrofia ventricular derecha, impulso ventricular derecho subesternal, con frémito en la mitad de los casos entre el tercero y el cuarto espacio paraesternal. Soplo sistólico intenso y áspero en borde esternal superior, pero puede sonar más holosistólico hasta el borde esternal inferior. El segundo ruido es único. Si miramos la placa de tórax, el crecimiento ventricular derecho marca lo que radiológicamente se conoce como corazón en sueco, con un arco medio excavado y una punta claramente levantada. Esto es lo que se llama corazón en sueco. Este es el electrocardiograma en precordiales de este paciente, ¿sí? ¿Qué estamos teniendo? ¿Qué estamos viendo? Diagnóstico presuntivo, viendo todos estos datos clínicos. ¿Qué les parece que tenemos? Escucho ofertas. Qué poca oferta, qué mercado pobre. A ver, ¿qué estamos viendo? ¿Qué paciente tenemos? ¿No tiene una onda epsilon ahí en B1? No llega No a ser. llega a ser. No. Ah. No. Puede ser una 6B, Doc. Pero claramente el ventrículo derecho está jodido. ¿Lo ven acá la R de B1? ¿Sí? ¿Ven que hay mucho músculo ventricular derecho? Sí, Esta es la característica con cianosis central, hipoflujo pulmonar, complejos isodifásicos en precordiales derechas, ¿sí? Este es el electrocardiograma de este paciente. ¿Qué les parece este electrocardiograma en cuanto al eje, en cuanto a la progresión de la onda R? ¿Qué corazón se imaginan con este electrocardiograma? ¿Qué les parece? ¿Qué tenemos? Corazón con ventrículo derecho más grande o más chico, más hipertrófico o Más menos grande, hipertrófico que muy el grande. ventrículo izquierdo. más hipertrofia. Bien. ¿La aurícula derecha está sobrecargada o es una aurícula derecha normal? Normal, ¿verdad? Bueno, este es el eje, el ecocardiograma de este paciente, que el eje paraesternal largo, 2D y con Doppler color, donde se visualiza una aorta cabalgante. Aquí está la aorta que cabalga sobre ambos ventrículos y cortocircuito a través de una comunicación interventricular. Aquí vemos el cortocircuito del ventrículo derecho hacia la aorta, ¿sí? Aquí tenemos la comunicación interventricular, la aorta cabalgante, ¿sí? Estamos enfrente de una comunicación interventricular subarterial con aorta cabalgante sobre el septum. Esta es una típica tetralogía de Fallot. La segunda cardiopatía congénita más frecuente. La segunda cardiopatía congénita más frecuente. Se trata de una cardiopatía con hipoflujo pulmonar, porque tiene estenosis pulmonar, y entonces es una cardiopatía congénita de tipo cianótica, con básicamente hipoflujo, con disminución del flujo pulmonar. Esta tetralogía de Fallot tiene 4 problemas. El primero de los problemas es que tiene una estenosis pulmonar. El segundo de los problemas es que tiene una comunicación interventricular.
El tercero de los problemas es que la aorta nace aquí, cabalgando entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y claramente, por culpa de esta estenosis pulmonar, hay hipertrofia ventricular derecha muy marcada. Entonces, 4, ¿sí? 6A, ¿sí? Aorta cabalgante. Perdón, 6B, aorta cabalgante, estenosis pulmonar, hipertrofia ventricular derecha. Les repito, es la segunda cardiopatía congénita más frecuente. Básicamente las manifestaciones clínicas pueden ser leves o graves, cianosis en ambos casos, leve o grave. A partir del año de vida, esta cianosis se manifiesta, disnea de esfuerzo. El flujo sanguíneo pulmonar puede depender del cortocircuito persistente. ¿Cómo evoluciona el paciente con tetralogía de Fallot? El paciente presenta frecuentemente un síndrome de Down asociado y puede también tener ausencia congénita de válvula pulmonar, pero estos pacientes sufren como patologías asociadas frecuentes, embolias paradojales del ventrículo derecho, del corazón derecho al corazón izquierdo, con trombosis cerebrales embólicas, abscesos cerebrales, pueden sufrir también endocarditis infecciosa y finalmente insuficiencia cardíaca. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita cianótica muy frecuente en la población, ocupa el 10% de las cardiopatías. Existen múltiples opciones de tratamiento dependiendo de las características clínicas y anatómicas del paciente, así como la edad en la que se le diagnosticó. Además del ecocardiograma, la tomografía y la resonancia magnética tienen un rol muy importante en el diagnóstico y seguimiento de este grupo de pacientes. En cuanto al tratamiento, es muy difícil tratarlos de manera percutánea y estos pacientes desde el punto de vista médico tienen insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Sobre todo en pacientes mayores de 50 años, hipertensos y con agenesia pulmonar. Los pacientes presentan clínicamente crisis hipóxicas. Las crisis hipóxicas se tratan con fenilefrina, tratando de aumentar las resistencias vasculares sistémicas y obligar a la sangre que no salga por el tracto de salida del ventrículo izquierdo, sino que tenga un camino facilitado hacia la circulación pulmonar. Se tratan con morfina, vasodilatador venoso periférico, con bicarbonato si tienen acidosis metabólica y la presencia de arritmias con beta bloqueantes. El oxígeno, la posición genopectoral y evitar estímulos de estrés son importantes. En cuanto a la corrección quirúrgica de estos pacientes, se puede hacer una corrección quirúrgica total si la anatomía lo permite. Esta corrección no depende de la edad ni de la talla, depende del tamaño de la arteria pulmonar y se difiere eventualmente hasta que el individuo crezca y el tamaño de la arteria pulmonar sea manipulable por el cirujano. También hay que hacer un cierre de la comunicación interventricular, ampliar la estenosis infundibular pulmonar, es decir, resecar músculo y hacer un parche para resolver la estenosis aórtica. Si nada de todo esto se puede hacer, si nada de toda esta cirugía que acabamos de decir se puede hacer, con frecuencia se hace una cirugía paliativa que se llama Blalock-Taussig. Esta cirugía implica la comunicación con un conducto de la arteria pulmonar y la aorta, de tal forma que desde la aorta yo tenga un flujo hacia la arteria pulmonar más allá del corazón y entonces este paciente pueda evitar el shunt, pueda tener oxigenación de su sangre a través de la anastomosis aortopulmonar de Blalock-Taussig. Es muy común esta cirugía y básicamente nosotros vamos a tener la chance de encontrarnos con muchos pacientes
que pasan los 50 años con una cirugía de Blalock-Taussig hecha hace 30, 40 o incluso 50 años. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, No. Bien, otro caso. Vamos a ver a dónde llegamos con esto. Exploración física, cianosis generalizada, desplazamiento del ápex hacia la izquierda, primer ruido único, segundo ruido disminuido en intensidad, soplo eyectivo pulmonar, soplo sistólico en barra de comunicación interventricular, soplo continuo auricular. Segundo ruido disminuido, soplo sistólico eyectivo en el borde esternal superior izquierdo. Se cansa fácilmente, la piel y los labios son de color azulado. Falta de alimento, se alimenta mal, crecimiento lento, soplo cardíaco, un aumento de peso rápido debido a la retención de líquidos posterior, abdomen distendido, edemas en miembros inferiores, latidos del corazón irregulares y rápidos. El paciente presenta una ingurgitación yugular con un pulso venoso muy marcado y este electrocardiograma. ¿Dónde estamos llegando con esto? ¿Qué les parece que tiene el paciente? Miren el electro y díganme qué corazón se están imaginando. ¿Qué hay en este electrocardiograma que les llama la atención? Hipertrofia izquierda. ¿Qué más? La P pulmonar. P pulmonar, hipertrofia ventricular. ¿Sí? Miren este electrocardiograma. ¿Qué les parece? ¿Qué tiene este electrocardiograma de importante, de notable? la onda pedo. No, Efectivamente, miren la onda P en B1, claramente bifásica, una onda P pulmonar muy clara. ¿El eje eléctrico dónde está? A la izquierda. El eje eléctrico está a la Más ahí. izquierda. ¿Qué masa muscular se imaginan que tiene? ¿Qué masa muscular miocárdica se imaginan que tiene este paciente? ¿Y dónde la tiene? ventrículo izquierdo. Izquierda, sí, ventrículo izquierdo. Bien. Sobrecarga de BI y eje a la izquierda. Este es el ecocardiograma de este paciente. C y B. Este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho en este paciente. Este paciente tiene una atresia tricuspidia que justifica una sobrecarga importante de la aurícula derecha. ¿Sí? Básicamente es una patología congénita cianógena con hipoflujo pulmonar por estenosis de la válvula tricúspide de tipo congénito. Básicamente hay una disminución del flujo pulmonar, es una cardiopatía congénita en el adulto de tipo cianógena. Se caracteriza por la ausencia total de la válvula tricuspidia, lo que impide el paso de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. El ventrículo derecho está poco desarrollado y su tamaño es inferior a lo normal. Normalmente se da entre el 1 y el 3% de las cardiopatías congénitas y al primer año el 40% de los pacientes están muertos. Hecho que hace improbable que nosotros como cardiólogos de adultos las veamos, pero algunas hemos visto. Hay un BD hipoplásico, resistencias vasculares sistémicas vía defecto arterial septal y sobrecarga del ventrículo derecho muy importante. Agenesia completa de la válvula tricúspide. Miren esto, ¿sí? Inexistencia del orificio correspondiente. No existe comunicación directa entre la aurícula y el ventrículo derecho. Si no se trata, tiene alto índice de mortalidad, 10% al año. Depende del tipo de atresia y malformación asociada, lo que el paciente logra sobrevivir.
Otro caso. Soplo sistólico eyectivo meso proto diastólico, ¿sí? El soplo eyectivo en foco pulmonar, localizado en segundo espacio intercostal izquierdo, junto al borde esternal. El soplo es un soplo de eyección, suave a moderado, de tono medio, que está generado por el aumento del flujo a través de la válvula pulmonar. Puede ser de intensidad 2 o 3 en 4. Hay un desdoblamiento fijo del segundo ruido patognomónico. El segundo ruido está ampliamente y en forma constante desdoblado, sin variar con la respiración. Y este tema, este punto de la auscultación en particular, es patognomónico diagnóstico de esta cariopatía congénita. El mecanismo, el cortocircuito de izquierda a derecha, prolonga la eyección del ventrículo derecho, retrasando el cierre fundamentalmente del componente pulmonar de manera constante. El soplo diastólico de llenado tricuspidio es ocasional, localizado en borde esternal inferior izquierdo, y causa un aumento del flujo a través de la válvula tricuspidia en diástole. No siempre es audible. Resumen auscultatorio clásico. S1 desdoblado, ¿sí? Perdón, S2 desdoblado, ¿sí? Aquí lo tenemos claramente, desdoblado fijo. Soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar. En algunos casos, soplo diastólico tricuspidio. Este es el electrocardiograma de este paciente. ¿Qué características pueden ver ustedes en este electrocardiograma que llama la atención? ¿Qué podemos ver? ¿Qué corazón imaginamos con este electrocardiograma? Un ventrículo derecho hipertrófico. Bien sobrecargado, ¿verdad? Sí. Entonces, electrocardiograma con bloqueo de rama derecha y eje a la derecha, ¿sí? Esta es la placa de tórax de este paciente. Tenemos flujo pulmonar aumentado, fíjense, arco pulmonar saliente, evertido, aurícula derecha dilatada. ¿Qué patología se imaginan ustedes con los datos que tenemos hasta ahora? Una CIA, Aquí está. ¿Sí? Básicamente se trata de una comunicación interauricular. El segundo ruido desdoblado fijo es patognomónico y diagnóstico de esta cardiopatía congénita con hiperflujo pulmonar no cianógena, ¿sí? Con aumento del flujo pulmonar no cianógena. En el septum, en la alteración de la aurícula en las primeras etapas de la enfermedad, el flujo de sangre es de izquierda a derecha, con lo cual, lejos de no oxigenarse la sangre, una fracción del contenido auricular no solo pasa por el pulmón, sino pasa 2 veces por el pulmón. Por eso no es cianógena, ¿sí? Claramente, durante el desarrollo embrionario hay un septum primum que corre junto con un septum secundum que tienen un foramen oval, un foramen, una perforación fuera de eje. Es decir, aquí arriba queda el agujero del septum primum, abajo queda el agujero del septum secundum. Esto permite durante la vida fetal el pasaje de sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Pero este foramen que por ser excéntrico, por no estar a la misma altura, el agujero del ostium primum y el agujero del ostium secundum, se cierra y colapsa cuando las resistencias pulmonares bajan. En ocasiones esto no ocurre. La
del desplazamiento formativo del ostium primum y del ostium secundum se alteran y entonces tengo una comunicación interauricular. ¿Sí? En cuanto a los tipos de comunicación entre las aurículas, puede ser de tipo senovenoso, bien alta, de tipo ostium secundum, la más común de todas, es decir, que es a través del no cierre del foramen del ostium secundum, de tipo ostium primum, de tipo seno venoso inferior o de tipo seno coronario. Son 5 los tipos de CIA. Presentan entre el 10 y el 15, representan entre el 10 y el 15% de todas las cariopatías congénitas. Son los que con más frecuencia aparecen de forma aislada en jóvenes y adultos. La CIA ostium secundum representa el 70% de las comunicaciones intraauriculares, 5 o 6 casos por cada 1000 nacidos vivos, con una frecuencia 2 veces más importante en mujeres que en varones. La CIA tipo seno venoso es solo el 10% de esta CIA, prácticamente siempre son con drenaje venoso pulmonar anómalo parcial a vena cava superior o aurícula derecha asociado. Ostium primum 20%, CIA seno coronario las menos frecuentes son el 1%. Los pacientes portadores de CIA mayores de 15 años de edad pueden cursar completamente asintomática o comenzar con sintomatología después de los 20 años. Después de los 50 años, todas las CIA presentan sintomatología significativa. Esto quiere decir que el corazón lenta y progresivamente se fue mal adaptando a este shunt y entonces presenta alteraciones del flujo pulmonar. Los 2 síntomas más comunes son la disnea y las palpitaciones. En cuanto al tratamiento, cirugía ofrece mayor resultado que tratamiento médico solo. El tratamiento debe iniciarse lo antes posible. CIA diagnosticada, CIA intervenida. CIA diagnosticada, CIA intervenida. El implante percutáneo es superior al cierre quirúrgico en las complicaciones. En cuanto a complicaciones, aunque esta diferencia no es significativa en pacientes menores de 40 años. ¿Cuándo cerramos una CIA? Si tiene dilatación de cavidades derechas, si tiene un QP-QS mayor a 1.5 a 1. ¿Qué significa esto? Que en el cateterismo derecho el volumen minuto pulmonar es 1.5 veces el volumen minuto sistémico. ¿Qué significa esto? Que hay una recirculación de la mitad de la volemia por el circuito pulmonar. Se cierra la CIA cuando hay evidencias de embolia paradojal, por ejemplo, accidente cerebrovascular. Se cierra la CIA cuando hay indicios de hipertensión arterial pulmonar leve a moderada o cuando esta presión pulmonar aumenta de manera progresiva. Se cierra la CIA cuando hay resistencias vasculares pulmonares que fundamentalmente no revierten a vasodilatadores o cuando hay una CIA pequeña asociada a arritmias, embolia o aneurisma. Cuando no debe cerrarse una CIA, cuando el paciente no quiere, cuando hay procesos infecciosos locales, cuando hay síndrome de Eisenmenger, cuando hay comunicación cuando hay diagnóstico de CIA en el embarazo no debe cerrarse, o cuando hay disfunción severa del ventrículo izquierdo. El cierre de CIA por cateterismo hoy por hoy es el standard of care, es el procedimiento electivo y se coloca un procedimiento que es un diablo, que es 2 conos unidos por el vértice denominado Amplatzer, ¿sí? Esta CIA
se cierra al colocar este dispositivo que se abre un cono del lado izquierdo, un cono del lado derecho, dejando cerrada la comunicación interauricular. Aquí tenemos la colocación de este Amplatzer por cateterismo de manera subcutánea. El foramen oval permeable. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene foramen oval permeable? Lo primero que debemos decir es que el foramen oval permeable no es una malformación congénita, sino que es un defecto en el cierre de un septum secundum y un septum primum perfectamente formados. Este defecto del cierre frecuentemente no entendemos por qué se da, pero sobre todo en maniobras de Valsalva que aumentan el retorno venoso o maniobras que aumentan la resistencia pulmonar, como la tos, genera un desvío del flujo desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Esto fundamentalmente genera un aneurisma del septum interauricular, denominado ecográficamente ASA. ¿Sí? Aquí tenemos la malformación congénita y aquí tenemos el flujo a través de un septum primum, un septum secundum y un septum primum perfectamente bien formado. Con frecuencia estos pacientes presentan un síntoma raro que se llama platipnea u ortodesopsia. Generalmente un paciente con insuficiencia cardíaca tiene disnea en decúbito dorsal, pero estos pacientes tienen disnea cuando bruscamente de decúbito dorsal asumen una posición vertical de sentado. La platipnea o ortodesopsia es una disnea de saturación arterial sentado o parado, mejorando cuando se adopta posición de decúbito dorsal. Está dado por un shunt de derecha a izquierda a través del foramen oval permeable. Esto se da porque hay un cambio en la arquitectura cardíaca durante la posición sentado que hace que el jet de sangre que proviene de la vena cava invada directamente el foramen oval permeable, facilitando y permitiendo el shunt. ¿Se entiende el mecanismo de la platipnea ortodesopsia? Sí, Bien. La persistencia del foramen oval permeable es muy común. 1 de cada 4 seres humanos tiene persistencia de foramen oval permeable en el adulto. Es un hallazgo casual, en general sin repercusión clínica. Sin embargo, se ha señalado la posible relación del foramen oval permeable con accidentes cerebrovasculares criptogénicos y el síndrome de platipnea ortodesopsia. La embolia gaseosa de los buceadores y la migraña en las mujeres está frecuentemente relacionado a la presencia de foramen oval permeable. Las migrañas en las mujeres está relacionada a microembolias aéreas o de coágulos que se dan en el momento del shunt de derecha a izquierda con un foramen oval permeable persistente. El tratamiento de elección del foramen oval permeable todavía no está definido y muchos de los estudios publicados presentan resultados contradictorios. Fue descrito en 1855 por Hawkins y básicamente los investigadores comprobaron que la presencia de foramen oval permeable se relaciona a un riesgo de recurrencia de ACV en pacientes jóvenes 5 veces superior al de los pacientes que no tienen foramen oval permeable. Es decir, cuando yo tengo en un paciente joven, sano, un accidente cerebrovascular embólico, en ese grupo de pacientes tengo como hallazgo el foramen oval permeable 5 veces más frecuente que en pacientes sin ACV. El embolismo paradójico de trombos venosos de pequeño tamaño originados en la circulación periférica que pasan a través del foramen oval permeable en ocasiones es una situación que presenta ACV.
Nosotros en este momento, todos nosotros en este momento, estamos recibiendo en nuestra circulación pulmonar microtrombos formados en el lecho venoso. La capacidad fibrinolítica del circuito pulmonar los lisa y esto pasa absolutamente de manera subclínica. Es un mecanismo fisiológico natural. Pero cuando hay foramen oval permeable y hay embolias paradojales por Shunt de derecha a izquierda en cuadros de platinea ortodesopsia o en cuadros de maniobras de Valsalva, esto puede generar un ACV embólico. También hay posibles arritmias auriculares transitorias. Los forámenes ovales permeables tienen mayor incidencia de taquicardia paroxística supraventricular y mayor incidencia de fibrilación auricular paroxística. Un estudio electrofisiológico de pacientes jóvenes con antecedentes de ictus mostró mayor vulnerabilidad auricular en pacientes con alteraciones del septo intraauricular. Es una entidad altamente prevalente en adultos, 25%, se asocia con mayor incidencia de ictus cricogénico, aunque hay una tendencia estadística en diversos estudios en un metaanálisis a favor del cierre percutáneo. Actualmente no tenemos suficiente evidencia para recomendarlo, excepto que el paciente haya presentado embolia paradojal. A la espera de los resultados del REDUCE hay una situación clínica específica que hace que mujeres con foramen oval permeable y TIA, accidentes cerebrovasculares transitorios, deban ser cerrados. De lo que no hay duda es que si yo tengo ictus recurrente, ¿sí? Y básicamente el paciente tiene foramen oval o tiene una causa clara, se trata la causa clara. Si no tiene causa clara de ictus, se busca foramen oval permeable. Si este paciente tiene foramen oval permeable, una edad mayor de 55 años, aneurisma de septo interauricular o cortocircuito por eco documentado de derecha a izquierda importante, estos pacientes deben ser cerrados. Si no tienen nada de todo esto, el beneficio del cierre es todavía dudoso. Si el paciente tiene foramen oval permeable, básicamente no responde al tratamiento médico, también debemos pensar en un eventual cierre. ¿Qué pasa con la aspirina como indicación en el foramen oval permeable? En cuanto al ictus cerebral y foramen oval permeable, en pacientes con ictus criptogénico dijimos que hay mayor prevalencia de foramen oval permeable comparado con individuos que no tienen ictus criptogénico. La asociación de foramen oval permeable con ictus criptogénico es más frecuente en mujeres mayores de 55 años. En este grupo de pacientes, si no cerramos el foramen oval permeable, la antiagregación plaquetaria está indicada. ¿Preguntas hasta acá? No, Bien. Entonces, bien. ¿Cómo se llama esto? Bien, Panillo. acropatía. Acropatía. Osteopatía hipertrofiante neúmica de Bamberger-Marie, ¿sí? Popularmente conocida como uñas en vidrio de reloj. En estos pacientes hay factores de crecimiento y mediadores hormonales, se produce una liberación de factor de crecimiento endotelial vascular y otras citoquinas angiogénicas que van a generar una formación de nuevos vasos sanguíneos periosteales, crecimiento del hueso, proliferación de tejido conectivo óseo en el periósteo. Este paciente que vamos a analizar tiene esto y tiene este electrocardiograma que observan el electrocardiograma y que se imaginan que tenemos en este caso en particular. ¿Qué corazón se imagina? Primero, aurículas, ¿cómo están? ¿Qué aurículas se imaginan?
Dilatada. Fíjense que hay una P mitral aquí, ¿no? Una dilatación auricular izquierda o a lo sumo vía auricular, porque la P en D2 también está bastante dilatada, ¿sí? ¿Qué más? Masa miocárdica. ¿Cómo está el ventrículo derecho? ¿Cómo está el ventrículo izquierdo? El ventrículo derecho está hipertrófico. Parece un ventrículo derecho hipertrófico, pero el ventrículo izquierdo no se queda atrás tampoco, ¿no? Este es el electrocardiograma de este paciente. Perdón, la placa de tórax de este paciente. Aquí tenemos rectificación del arco pulmonar, abombamiento del ventrículo derecho, bien marcado, ¿sí? Este es un síndrome de Eisenmenger. ¿Y qué es el síndrome de Eisenmenger? Es el camino final de muchas de las patologías congénitas que acabamos de ver, que inicialmente tienen un shunt de izquierda a derecha, pero el tejido, el circuito pulmonar, básicamente se adapta a este hiperflujo y el circuito pulmonar con hiperflujo reacciona con una metaplasia vascular que aumenta significativamente las resistencias vasculares pulmonares, llevando al paciente a un cuadro de hipoxia crónica y entonces a osteopatía hipertrofiante néumica de Bamberger-Marie. Fundamentalmente lo que ocurre aquí es que, por ejemplo, una comunicación interventricular o una comunicación interauricular fundamentalmente dejan de tener shunt de izquierda a derecha para tener shunt de derecha a izquierda, generando una reducción importante del flujo pulmonar y cuadros de hipoxia crónica. El síndrome de Eisenmenger nace con un defecto congénito, puede ser una CIA, puede ser una CIB, pero finalmente esto empieza a tener un shunt de izquierda a derecha. El constante aumento del shunt de izquierda a derecha va a inducir un remodelado vascular pulmonar y va a inducir hipertensión pulmonar que invierte el flujo y va a empezar a generar cianosis. Cuando ocurre esto, básicamente la mortalidad y la sobrevida de estos pacientes es muy pobre. Estos pacientes mueren. El tratamiento farmacológico de estos pacientes definitivamente no es curativo, es paliativo y la resolución de los defectos congénitos originales ya no es factible. El objetivo del tratamiento farmacológico es evitar factores que agraven la hipertensión pulmonar, evitar la hipoxia, las infecciones y la deshidratación. La oxigenoterapia con hipoxemia severa, fármacos, básicamente todos los fármacos que nosotros ya conocemos para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, inhibidores de los receptores de la endotelina como el bosentan y el ambrisentan, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que evita que el GMP cíclico sea transformado en GMP lineal, como el sildenafil o el tadafil, o prostanoides como el epoprostenol o el trespostenil. Todo esto intenta bajar la poscarga ventricular derecha, bajar las resistencias pulmonares. Con frecuencia estos pacientes por hipoxia tienen hematocrito altísimo, con lo cual hiperdensidad sanguínea y hay flebotomía, es decir, exsanguinación, si el hematocrito como tratamiento útil, si el hematocrito excede el 65%. La anticoagulación en estos casos es controvertida. Recordemos que la única indicación precisa de anticoagulación en la hipertensión pulmonar es en la hipertensión arterial pulmonar. Esto es tipo 3, esto es tipo 4, pero no es arterial pulmonar, ¿sí? En estos casos en particular, la anticoagulación es discutida. Claramente estos pacientes no pueden embarazarse por riesgo materno-fetal y el trasplante cardiopulmonar o trasplante pulmonar más corrección del defecto cardíaco pueden ser la única
opción terapéutica definitiva. El síndrome de Eisenmenger es una cardiopatía congénita cianótica con hipoflujo pulmonar por una metaplasia que la circulación pulmonar sufre cuando está expuesta a hiperflujo de décadas. Bien. Otro caso. Vamos a ver si llegamos al diagnóstico. El paciente tiene este soplo, ¿sí? Básicamente un soplo holosistólico o pansistólico que ocupa toda la sístole. Básicamente se ubica en el borde esternal inferior izquierdo, área paraesternal baja. Intensidad. Si el defecto es pequeño, el soplo es intenso y áspero, por gradiente de presión. Es más fuerte. Si el defecto es grande, el soplo es más suave, porque las presiones se igualan más rápido. Y cuando las presiones se igualan completamente del lado derecho y del lado izquierdo, no hay más soplo. No quiere decir que el paciente se haya curado. Irradiación puede irradiar hacia todas las regiones precordiales. Este es un soplo patognomónico denominado soplo en rueda de carro. El tono, frecuentemente áspero, en maquinaria de vapor, en pequeños defectos. Fase respiratoria, no varía significativamente con la respiración, a diferencia de soplos derechos puros. Este paciente con este soplo tiene este electrocardiograma. ¿Qué corazón imaginan con este electrocardiograma? Escucho ofertas. El eje, ¿dónde está el eje? Escucho. Inferior izquierdo. Izquierdo. Masa muscular, ¿mucha o poca? Mucha. 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 Mucho. ¿Hay trastornos de conducción de rama? No completo. No completo. No. Probablemente una rama derecha incompleta. Y fíjense que la progresión de R marca una hipertrofia muy importante del ventrículo izquierdo. En la placa tenemos hiperflujo pulmonar, arco aórtico convexo y cardiomegalia. Esta es una comunicación interventricular. Sí, señor. Causas, incidencias y factores de riesgo, aunque es la cardiopatía congénita más frecuente al nacer, 30%, en el adulto solo el 10%. Esto quiere decir que muchas comunicaciones interventriculares se cierran solas. Dejada de evolución natural, cuando no cierran, el 50% ha fallecido a los 40 años y el 70% antes de los 60, cuando no cierra espontáneamente. Aquí la tenemos en un ecocardiograma con un claro flujo de izquierda a derecha. ¿Sí? Bien. Aquí la tenemos en un perfil de una resonancia magnética nuclear. Localizaciones de los defectos interventriculares. El septum lo clasificamos como membranoso, aquel que está próximo a los tractos de salida ventricular izquierda y ventricular derecha, o septum muscular. Pueden ser CIA de septum membranosos infracristales, es el más común, aproximadamente el 95% de las CIB son de este tipo. Pueden ser infundibulares, ¿sí? Supracristales, musculares, posteriores o anteriores. La comunicación interventricular tiene una patología de cortocircuito izquierda-derecha que puede generar hiperflujo pulmonar, sobrecarga de volumen, hipertensión sistólica de la arteria pulmonar y eventualmente un síndrome de Eisenmenger si no se corrigen. La comunicación interventricular puede ser cerrada por comunicaciones interventriculares perimembranosas por cateterismo derecho, colocando, al igual que habíamos hecho
en el cierre de la CIA un dispositivo de tipo Amplatzer. Aquí tenemos el ventriculograma izquierdo pre-cierre con Amplatzer y el ventriculograma post-cierre con Amplatzer, donde el ventrículo derecho ya no se llena. Definitivamente la comunicación interventricular es acianótica con hiperflujo pulmonar, siempre y cuando no se transforme en un síndrome de Eisenmenger, en el cual ya el hipoflujo pulmonar es el problema. Si la CIB es pequeña y es asintomática, normalmente va a tener un soplo muy intenso, pero sin sobrecarga de volumen. Este tipo de alteraciones anatómicas no requieren inicialmente cirugía, se vigilan, se controlan y muchos cierres espontáneos se dan en lactantes o en niños pequeños. En cuanto a las CIB grandes con sobrecarga de volumen ventricular derecho, dan insuficiencia cardíaca, retraso de crecimiento, fatiga, sudoración al comer. En el eco tenemos un aumento del volumen ventricular derecho, con aumento e hipertrofia también ventricular izquierdo y flujo pulmonar elevado. Las indicaciones quirúrgicas son la insuficiencia cardíaca que no responde al tratamiento médico, un shunt izquierda-derecha significativo, con un QP, QS de 1,5 a 2, es decir, cuando el flujo pulmonar es 1,5 o 2 veces el flujo sistémico, o cuando el crecimiento pulmonar es excesivo y hay hipertensión pulmonar persistente. También la CIB debe ser cerrada cuando hay riesgo de complicaciones como endocarditis, arritmias, hipertensión pulmonar severa o progresión de la enfermedad. La cirugía temprana está recomendada antes de que la presión pulmonar se vuelva irreversible y el paciente entre en Eisenmenger. Aquí tenemos una CIA infundibular cerrada desde el ventrículo derecho. ¿Cuándo se operan? Los lactantes con síntomas graves, la operación debe ser hecha antes de los 6 meses de edad. Los defectos grandes, asintomáticos, pero con shunt importante, deben ser cerrados antes del año de edad. No puedo cerrar una CIB que tenga un síndrome de Eisenmenger, porque en este caso la falla ventricular derecha hace que al cerrar la CIA, la CIB, y al desprecargar el ventrículo derecho, este falle y el paciente muera en shock ventricular, en shock cardiogénico por falla de ventrículo derecho intratable. El cierre quirúrgico normalmente se hace con parches de pericardio que se aplican sobre el defecto anatómico. Bien, otro paciente. El paciente tiene este electrocardiograma que muestra sobrecarga ventricular derecha con bloqueo completo de rama derecha. El paciente es un síndrome de Down y básicamente tiene un canal atrioventricular común. Una de las cardiopatías, es decir, casi todos los síndromes de Down tienen cardiopatías congénitas. La más frecuente es la tetralogía de Fallot, pero le sigue en frecuencia el canal aurículo-ventricular común. En estos casos en particular hay un solo ventrículo con una enorme comunicación interauricular y una sola aurícula sin septum interauricular. 2% de todas las cardiopatías congénitas, el 30% de los síndromes de Down tienen esta comunicación aurículo-ventricular completa. De hecho, los pediatras, los cardiopediatras los llaman a los Down canalitos, afectuosamente, porque tienen con tanta frecuencia este defecto. Fisiopatología,
6A ostium primus más 6B de entrada del tabique ventricular, más hendidura en la valva anterior de la válvula mitral, más fisura de la válvula septal de la válvula tricúspide. El flujo hacia el lado derecho con dilatación de la arteria pulmonar e hiperflujo pulmonar. Hay un retorno aumentado, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo con sobrecarga de insuficiencia mitral. Hipertensión pulmonar con o sin insuficiencia cardíaca. Otro caso. El paciente tiene fatiga, disnea durante el esfuerzo, cianosis durante el esfuerzo, no aumenta de peso, hepatomegalia, ascitis y edema. Digamos, tiene claramente un perfil de falla ventricular derecha. En cuanto al examen físico, tenemos un soplo sistólico eyectivo que fundamentalmente aumenta cuando el paciente se pone de pie. Puede haber un desdoblamiento del segundo ruido y puede haber un frémito en pacientes de este tipo. En cuanto al soplo, si el defecto es leve, el soplo es leve, con un acmé eyectivo a partir de un chasquido de apertura, ¿sí? Con acmé protomeso. Si es moderado, el acmé se desplaza hacia el segundo ruido. Todavía tengo ruido pulmonar, pero si es severo, desaparece el segundo ruido pulmonar, solo me queda el componente del segundo ruido aórtico y el acmé se desplaza hacia el segundo ruido único pulmonar. Este es el electrocardiograma típico de este tipo de pacientes. ¿Qué corazón se imaginan y qué diagnóstico podrían sugerir en este tipo de pacientes? ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué corazón se imaginan? Hipertrofia derecha debido a la derecha. Por la derecha. Muy bien. Hipertrofia ventricular derecha marcada. ¿Qué más? ¿Qué corazón se imaginan? ¿Qué tiene este paciente con el soplo que acabamos de ver, con la clínica que acabamos de ver y con este electrocardiograma? ¿Qué patología de base tiene este paciente? No entendí, perdón. Puede estar comprometida la tricúspide, ¿En qué sentido comprometida? insuficiencia tricúspide. La insuficiencia tricuspidia es compatible con el soplo eyectivo que acabamos de ver. ¿O vos esperarías un No. soplo en barra regurgitante de insuficiencia valvular? Soplo claramente Claro, es un sí. soplo, es un soplo eyectivo, no es un soplo de insuficiencia, ¿no es cierto? La insuficiencia tricuspidea daría un soplo diastólico, este es un soplo sistólico. La insuficiencia tricuspidea daría un soplo de regurgitación en barra, este es un soplo en diamante. ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene este paciente? Se podría pensar en una estenosis pulmonar. Sobrecarga sistólica del ventrículo derecho más hipoflujo pulmonar. Fíjense, en la placa de tórax no hay flujo pulmonar periférico. Dilatación postestenosis pulmonar valvular aórtica en un paciente que efectivamente tiene una estenosis pulmonar. Aquí vemos la válvula pulmonar estenótica. Esto puede acompañarse de estenosis subvalvulares o supravalvulares con mucha menor frecuencia. La estenosis pulmonar es en el 90% de los casos valvular. ¿Sí? El soplo es eyectivo, mesosistólico, comienza luego del primer ruido y termina antes del segundo ruido, es de forma creciente decreciente. Cuando es severa, igual que en una estenosis aórtica que desaparece el segundo ruido, desaparece el ruido, pero en este caso en el componente pulmonar del segundo ruido.
los pacientes tienen a la palpación un frémito importante en el segundo espacio intercostal izquierdo. Se trata de una estenosis pulmonar. El comportamiento hemodinámico de esta lesión va a generar un aumento de la presión del corazón derecho que va a ser directamente proporcional al gradiente, es decir, al grado de la estenosis, provocando hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho, depresión contráctil y finalmente falla ventricular derecha. La estenosis pulmonar se da entre el 5 al 8% de todas las cardiopatías congénitas y básicamente es valvular en el 90% de los casos y mucho menos frecuente subvalvular, supravalvular o infundibular. En cuanto a la etiología, factores genéticos debidos a un defecto o algún gen con una anomalía cromosómica o una exposición al medio ambiente. Las válvulas pulmonares, las valvas pulmonares están calcificadas, pueden darse también por patología reumática. También podemos pensar en un paciente con una estenosis pulmonar adquirida. La estenosis pulmonar adquirida se da por razones postinflamatorias, post-fiebre reumática rara, puede asociarse a afección de la válvula múltiple con afección tricuspidia y estenosis mitral. Pueden ser postquirúrgicas o postintervenciones tras reparación de los defectos cardíacos congénitos como comunicación interventricular o transposición de los grandes vasos. Puede ser secundaria a colocación previa de prótesis valvulares o de stent en reemplazos percutáneos. Pueden ser degenerativas, calcificación de la válvula pulmonar en adultos mayores, generalmente en el contexto de hipertensión pulmonar crónica. Pueden ser por tumores o masas extrínsecas, carcinoides, mixomas, metástasis en el tracto de salida del ventrículo derecho. Y pueden ser secundarias a hipertensión pulmonar crónica, puede provocar la hipertensión por sus cambios y de calcificación y de fibrosis. Puede provocar cambios adaptativos de la válvula o en el tracto de salida ventricular con estenosis funcional secundaria. La radioterapia es una causa importante de estenosis valvulares pulmonares. El diagnóstico de la estenosis pulmonar es ecocardiográfico Doppler, evalúa el gradiente de presión a través de la válvula pulmonar y detecta hipertrofia ventricular derecha. El cateterismo, menos frecuente, solo se hace si hay dudas diagnósticas ecocardiográficas, y la resonancia o la tomografía computada con reconstrucción 3D es útil si se sospecha masa o causa extrínseca de la estenosis. En cuanto al tratamiento, valvuloplastia con balón, cuando el gradiente de la presión sistólica es mayor a 50 milímetros de mercurio. En neonatos, básicamente la estenosis pulmonar grave se trata de vuelta con prostaglandinas que vasodilatan la circulación pulmonar bajando la poscarga del ventrículo derecho. En cuanto al tratamiento quirúrgico, valvulotomía pulmonar a través de la arteria pulmonar con circulación extracorpórea. Este tratamiento quirúrgico tiene una mortalidad menor al 1%. En la estenosis pulmonar infundibular hay que reconstruir todo el tracto de salida del ventrículo derecho. La estenosis pulmonar leve, asintomática, no requiere tratamiento específico, solo se hace seguimiento clínico y ecocardiográfico. El uso de fármacos no cambia la evolución, ya que la válvula en sí es la causa de la obstrucción. Si yo tengo una estenosis pulmonar severa o moderada, sintomática, básicamente, si este paciente tiene o está asociada esta estenosis pulmonar a otros trastornos o está involucrada dentro de, por ejemplo, una tetralogía de Fallot, la resolución es siempre quirúrgica.
Si la estenosis pulmonar es aislada y el paciente tiene una estenosis pulmonar, básicamente este paciente puede ser factible en él la valvuloplastia por catéter. Si falló, si se restenosó la valvuloplastia, puede también ser dilatada. Si tiene insuficiencia pulmonar, si tiene una hipoplasia del anillo valvular, si tiene estenosis subvalvular, estos pacientes deben ir a una reparación quirúrgica y si se reinstala el problema, podemos hacer un implante percutáneo de una nueva válvula, tal cual se hace en el TAVI. Si en cambio nada de todo esto está y el paciente tiene una estenosis pulmonar aislada, la valvuloplastia por balón que vemos aquí es el tratamiento de elección. En cuanto al sostén farmacológico de estos pacientes antes de la resolución anatómica de la estenosis pulmonar, para síntomas de insuficiencia ventricular derecha o sobrecarga, diuréticos, oxígeno, antiarrítmicos, y para pacientes con estenosis pulmonar y otras cardiopatías se puede intentar prostaglandinas. Muy bien, hasta aquí la presentación de esta primera parte.